de medidas, programas y proyectos de gobierno digital como herramienta esencial en la modernización de los servicios, transparencia en la gestión de los órganos de la administración pública y diseño eficiente de procesos, donde el ciudadano resulte ser el protagonista en el proceso de transformación del Estado a través de la creación de un ecosistema de colaboración e innovación, con la participación activa de los distintos sectores del Estado. Se analizan distintos elementos conceptuales y legales en materia de gobierno digital con su respectiva alineación a la Política General de Gobierno 2020-2024. De esa cuenta se llega a la definición del Plan Nacional de Gobierno Digital 2020-2026 con sus objetivos y ejes estratégicos, la hoja de ruta para su implementación, así como el sistema de seguimiento y evaluación con su respectiva estrategia de comunicación. La esencia del gobierno digital es transformar la administración pública. De esa cuenta se espera consolidar un gobierno más robusto, con mayor velocidad para adaptarse al cambio, mayor probabilidad de dar continuidad a los programas, menores costos de operación y mejor eficiencia en la prestación de servicios públicos con un enfoque en el ciudadano. El Plan Nacional de Gobierno Digital 2020-2026 está previsto para desarrollarse durante el presente periodo de gobierno. Sin embargo, se busca la consolidación de procesos y resultados a fin de garantizar la sostenibilidad y trascendencia de estos. Los constantes cambios y actualización tecnológica en un mundo globalizado, así como la demanda ciudadana por servicios más eficientes y calidad por parte del gobierno, hace que en el primer año de gestión del doctor Alejandro Yamatei Falla, presidente constitucional de la República de Guatemala, en el marco de la Política General de Gobierno 2020-2024, se defina la creación del Plan Nacional de Gobierno Digital 2020-2026, a través del cual se busca abordar de una manera más integral y holística el tema del gobierno digital como un proceso sostenible y a mediano plazo ante los constantes cambios de la tecnología. Se tiene como prioridad atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos. El Plan Nacional de Gobierno Digital se orienta a atender el pilar Estado responsable, transparente y efectivo, contenido en la Política General de Gobierno con su meta estratégica. Para el año 2023, los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de gobierno electrónico, cuyo cumplimiento está bajo la responsabilidad de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. No obstante, se busca trascender de un gobierno electrónico hacia un gobierno digital, donde el centro del interés es la atención al ciudadano. Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, trabajando en el proceso de implementación digital. Juntos lo lograremos. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y presentarles nuestro miércoles de webinar. Mi nombre es Daniel de León. Tengo el placer de darles la más cordial bienvenida en nombre de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, GAE, en conjunto con el equipo de Fortinet. El día de hoy les traemos, pues, como ustedes ya saben, a uno de los expertos en seguridad reconocidos a nivel mundial. Hablamos del equipo de Fortinet. Hoy nos presentan el tema de seguridad de arquitecturas de nube pública. Quiero presentarles a nuestro amigo, al ingeniero Juan Carlos Canteo Boix. Él es ingeniero en Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información, egresado de la Universidad del Valle de Guatemala, y máster en Business Administration en NBS Guatemala. Actualmente desempeña en Fortinet como CAM SE para el territorio de Guatemala, siendo su área de expertise la seguridad de la información. Cuenta con una amplia experiencia en el diseño e implementación de proyectos de seguridad de la información alrededor de la región de Centroamérica y el Caribe. Para nosotros es un honor el poder contar con la colaboración del equipo de Fortinet para poder realizar esta presentación. La dinámica que vamos a seguir es, siempre vamos a dar la charla y vamos a dar un espacio para poder resolver dudas. Las pueden anotar en el chat y yo con gusto las leo, o bien pueden levantar su mano para poder habilitar su micrófono. Rogamos a todos poder mantener su micrófono en silencio para no interrumpir la charla. Y sin más que agregar, pues le doy la bienvenida al ingeniero Carlos y a todo el equipo. Es para nosotros un honor que participen en este espacio de webinar.
Y pues muchas gracias por el apoyo. Bienvenido, ingeniero Carlos. Gracias, Daniel. Muy buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes aquí el día de hoy. Como bien lo dijo Daniel, mi nombre es Juan Carlos Canteo. Yo soy ingeniero para la empresa Fortinet. Y les voy a compartir mi pantalla, por favor, para que podamos ver el material que traigo preparado el día de hoy. Perfecto. Hoy vamos a trabajar la parte de seguridad de arquitecturas en la nube. Vamos a hacer una introducción a qué es la nube, qué deberíamos de saber de la nube pública, cuáles son los servicios que la nube ofrece a sus clientes y cómo nosotros podemos aprovechar estos servicios, estas ventajas operativas para ser más ágiles y pues seguir esa transformación digital que estuvimos viendo en los videos del inicio. No sé, Daniel, cómo lo manejamos. Si quieres, las preguntas las vamos trabajando durante la presentación. No quisiera que algo que salió al principio se consultara hasta el final o tal vez se nos sale un poquito de lo que estábamos pensando en un inicio. Entonces, si quieres, manejemos las preguntas durante la presentación. Pueden levantar su mano y yo les voy a dar la palabra, ¿verdad? Claro que sí, no hay ningún problema. Ahí estamos. Okay. Perfecto. Pues bueno, un poquito acerca de mí, como bien lo mencionó Daniel, pues yo trabajo para la empresa Fortinet, soy ingeniero de preventa para el territorio de Guatemala. Además de eso, me encargo del desarrollo y habilitamiento de canales, que son las empresas que manejan nuestros productos a nivel país. Estoy certificado en Fortinet NS4, NS5, tengo unas certificaciones de red como CompTIA Network Plus, soy egresado de la Universidad del Valle de Guatemala, Ingeniería en Ciencias de la Computación y Tecnologías de Información, y tengo pues un poquito más de 5 años de experiencia en ciberseguridad y pues he trabajado proyectos a nivel de Centroamérica y Caribe. Antes de pasar al resto de la presentación, quisiera comentarles un poquito quién es Fortinet. Pues nosotros en Fortinet somos la empresa de ciberseguridad número 1 en el mundo a nivel de base instalada de equipos, a nivel de la empresa más validada, con más patentes, con el portafolio más amplio. Tenemos aproximadamente 440,000 clientes a nivel mundial y manejamos más o menos 30 o más líneas de producto en ciberseguridad. Nuestro enfoque es completamente ciberseguridad y nosotros pues hemos ayudado a empresas del sector privado, sector público, entidades de gobierno, entidades sin fines de lucro a poder mejorar su posicionamiento de ciberseguridad. Y ese es básicamente nuestro objetivo. Es un placer para nosotros y para mí personalmente estar el día de hoy con ustedes platicando un poquito acerca de la nube. Entonces, cuando nosotros iniciamos un camino hacia la nube, hay muchas cosas que nosotros debemos saber, ¿verdad? Me gustaría que pensaran qué es la nube para ustedes, qué es lo que han escuchado y básicamente desde el punto de vista de tecnología, el término cloud computing es algo que ha tomado muchísima relevancia en los últimos tiempos. La nube ha ayudado a muchas compañías del sector privado, a muchas entidades de gobierno en diferentes países del mundo a poder llegar a niveles más altos de agilidad, de disponibilidad, de flexibilidad a nivel de sus servicios, tanto internos como hacia sus clientes o hacia la población en general. Entonces, ¿qué es la nube y cómo funciona? ¿Qué es ese cloud computing, ¿verdad?, que nosotros escuchamos? Y si nosotros vamos a una definición pues, más concreta, podemos atender la definición de NIST, ¿verdad? En donde básicamente explica que el modelo de cloud computing es un modelo bajo demanda, conveniente, de acceso a red y recursos computacionales. Aquí estamos hablando de arquitecturas de redes, servidores, arquitecturas de almacenamiento, aplicaciones y servicios. Y estas aplicaciones pueden ser rápidamente provisionadas y liberadas con un mínimo esfuerzo de administración por parte del dueño, digamos, o de la persona que ofrece estos servicios. Y
Este modelo está compuesto de 5 características principales, 3 modelos de servicio y 4 modelos de despliegue. Básicamente, los vamos a estar cubriendo, vamos a estar platicando un poquito acerca de estas características esenciales, de estos modelos de servicio, ¿verdad? Y estos modelos de despliegue. Manejamos mucho léxico particular hacia la nube, términos como SaaS, PaaS, IaaS, Self-Service on Demand, y vamos a ir viendo un poquito qué significan estos conceptos y cómo nos puede ayudar a diferenciar esas diferentes características que nosotros vamos a ver a nivel de nube pública. Entonces, uno de esos primeros características esenciales es disponibilidad. La nube, como bien se le conoce, al estar albergada en centros de datos de proveedores de servicio muy fuertes, tienen un alto nivel de disponibilidad, ¿verdad? Vamos a tener servicios con capacidad de 99.9999% de disponibilidad, ¿verdad? Esto reduce al mínimo las caídas y hasta cierto punto asegura la disponibilidad de nuestros servicios hacia quien los consume, ya sean usuarios internos o usuarios externos o población en general. Capacidad. Nosotros, al no requerir, digamos, una inversión en centros de datos internos o propios, tenemos la capacidad de crecer de la forma que nosotros querramos y con la rapidez que nosotros querramos. El espacio, la seguridad física, el espacio físico, las redundancias a nivel de energía, conexión a internet, no van a ser un problema en la nube. La nube tiene la capacidad de crecer de la forma en la que nosotros querramos, al ritmo que nosotros querramos. Obviamente, pues hay un modelo de consumo y de costos que va asociado a. Luego hay otra característica muy importante que es la elasticidad. Nosotros en las arquitecturas de nube vamos a tener una elasticidad que nos va a permitir desplegar de muchas formas diferentes nuestros servicios, nuestras aplicaciones. Lo vamos a estar viendo cuando hablemos un poquito de topologías y de casos de uso, pero prácticamente esta elasticidad va un poco más allá de lo que nos permiten las arquitecturas que se encuentran dentro de centros de datos privados o propios y nos van a ayudar a desarrollar de forma más ágil la liberación de nuestras aplicaciones. Luego el costo es otra característica muy importante. El modelo de costos para toda la parte de recursos de red cambia cuando nosotros estamos hablando de nube. Si nosotros construimos un centro de datos propio, nosotros requerimos comprar servidores, poner modelos de redundancia a nivel de energía, resguardar físicamente nuestro centro de datos, y esto pues representa una inversión inicial bastante alta, ¿verdad? Mientras la nube ofrece todos estos beneficios de disponibilidad, de capacidad, de elasticidad, con un modelo de costos variable y OPEX. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a pagar únicamente lo que consumimos y lo vamos a pagar en una dinámica mensual. A ver, mira, ya me dejaron echar. Y luego, la innovación. La innovación también es muy importante, ya que los modelos de arquitecturas en la nube y cómo nosotros construimos y desplegamos servicios a nivel de cloud son completamente nuevos. Vamos a hablar un poquito más adelante de por qué es lo que cambia. Y al final, la nube es un cambio de paradigma muy importante. Ahora, ¿en dónde se encuentra la nube? ¿Por qué le decimos la nube? ¿En dónde se encuentra? ¿Dónde termina la información de los usuarios de la nube? Estas son muchas preguntas que nos hacemos regularmente, ¿verdad? Sin embargo, pues es muy importante que sepamos que no existe una nube, ¿verdad? Esto no está albergado en ningún lugar distinto a lo que nosotros manejamos normalmente. Prácticamente esto se encuentra dentro de los data centers de los proveedores de nube. Y al final, aterrizando a la vida real, los modelos de nube pública prácticamente es
recursos de la misma forma que nosotros los hacemos dentro de nuestros propios centros de datos, solo que ofrecidos como servicio a través del Internet. Y pues las empresas que son proveedoras de servicios de nube pública van a tener centros de datos muy robustos, certificados, con cualquier tipo de redundancia a nivel de energía, con estándares de seguridad física de los mejores en el mundo. Y ellos van a contar con modelos de construcción de arquitectura de red que les van a permitir ofrecer esto a sus clientes sin importar el tamaño y sin importar la necesidad. Ahora, ¿cuáles son algunos de los acrónimos utilizados cuando nosotros hablamos de nube pública? El primero es el IaaS, el Infrastructure as a Service, y aquí nosotros nos vamos a referir a todo lo que es infraestructura como servicio. Ejemplos en la vida real: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, van a ser ejemplos de infraestructura como servicio. Y aquí prácticamente, y valga la redundancia, el servicio es la infraestructura. Los recursos, la capacidad computacional, el espacio en data centers. Y estos servicios de infraestructura como servicio nos dan la completa libertad como usuarios de nosotros almacenar, montar, desplegar lo que nosotros querramos aprovechando estos recursos computacionales. Luego tenemos SaaS, que es el Software as a Service, y aquí ejemplos de la vida real pueden ser Google Drive, Gmail, Office 365, que son ya softwares que se dan como servicio, el uso de aplicaciones que se encuentran en la nube como un servicio. Aquí nosotros no vamos a tener la libertad de definir la capacidad computacional, de definir el espacio en servidores o el espacio físico. No vamos a montar lo que nosotros querramos, sino que aquí nosotros adoptamos el uso de un software como servicio. Esto tiene muchas ventajas respecto al modelo de responsabilidad compartida que vamos a evaluar más adelante. Y pues es el servicio del software utilizado. Y luego tenemos el PaaS o el Platform as a Service. Y aquí nosotros vamos a manejar plataformas como servicio. Esto se da mucho para desarrollo de aplicaciones, cuando nosotros utilizamos diferentes frameworks de desarrollo que ofrecen la capacidad de nosotros diseñar y lanzar aplicaciones sin necesariamente tener que interactuar con la infraestructura que compone a estas aplicaciones. Por ejemplo, yo defino que voy a lanzar una aplicación móvil, entonces yo solamente a nivel del PaaS o del Platform as a Service, yo defino cuánto espacio necesito, cuántos servicios voy a publicar, cuántos usuarios voy a tener, dónde voy a hacer el repositorio de mi código, pero yo no tengo contacto directo con infraestructura subyacente de esta plataforma. Ahora, ¿por qué utilizar la nube? Definitivamente, y como lo vemos en la imagen, cloud computing es como una renta, es como rentar un automóvil, ¿verdad? Al final nosotros no vamos a ser dueños de la arquitectura, de los recursos que nosotros estamos rentando, pero sí vamos a ser dueños y responsables de la información que se va a almacenar, de los sistemas que se van a desplegar y también de la seguridad de todo esto, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, diferentes modelos van a ofrecer diferentes beneficios. O sea, la nube pública o el IaaS, como vimos en el slide anterior, va a ofrecer escalabilidad bajo demanda, agilidad de negocio, modelos de consumo OPEX, servicios de innovación y una confiabilidad y disponibilidad más alta. Bueno, prácticamente la nube pública va a habilitar a cualquier empresa o institución a tener sus recursos computacionales albergados en data centers de primer nivel a nivel mundial, con la mayor disponibilidad en el mercado y con un modelo de consumo variable, sin importar los recursos o los data centers que estas compañías tengan, ¿verdad? Y esa va a ser la gran ventaja. Empresas o instituciones que son de reciente creación, que necesitan ser más ágiles en su crecimiento a nivel de sus recursos,
pueden apalancarse en la nube para poder empezar en el mejor punto. Y esa es la gran propuesta de valor que va a traer la nube pública a la mesa. Mientras que el uso de aplicaciones en la nube o de software as a service va a ofrecer también un tiempo reducido al beneficio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de correo electrónico en la nube, nosotros reducimos mucho el tiempo de lanzamiento del servicio, ya que nosotros no tenemos que montar servidores físicos para albergar nuestros servidores de correo, no tenemos que llevar a cabo el mantenimiento, el parchado de todos tus servidores, no tenemos que ver el mantenimiento de licencias, sino que nosotros únicamente vemos cuántas personas somos, adquirimos el licenciamiento y ya estamos listos para funcionar. Y estos modelos también manejan ese modelo de pricing OPEX que nos va a ayudar a manejar todo esto. Y finalmente, pues va a haber una carga de administración reducida. Ahora, ¿cuáles van a ser los grandes retos? Y aquí voy a mostrar un poco de información que ha sido recolectada en los últimos años. Y prácticamente los mayores retos, como lo vemos en la primera gráfica, van a ser la seguridad, ¿verdad? Van a ser la gobernanza y el cumplimiento. Y luego un poco más abajo vamos a ver la falta de visibilidad. ¿Por qué estos tres son los retos más importantes? Primero que todo, porque con el cambio de paradigma viene una incapacidad de gobernanza, ¿verdad? Definitivamente, si bien hay muchos beneficios de las arquitecturas de nube, la administración o el salto de arquitecturas físicas propias a arquitecturas en la nube es un cambio completo de paradigma a nivel de cómo diseñamos y mantenemos la red. Vamos a tener también una falta de visibilidad importante. No es lo mismo que yo tenga mis recursos y mis servicios dentro de mis centros de datos, en donde yo puedo ir a ver qué es lo que tengo, dónde está conectado el cable, dónde está conectado este equipo, sino que básicamente lo voy a manejar mucho más abstracto. Y finalmente, el tema de seguridad. El tema de seguridad es el mayor reto de la nube pública. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que los usuarios piensan es que la nube, al ofrecer todos estos estándares altos de disponibilidad, de mantenimiento de servicio, de seguridad física en centros de datos, también la seguridad de la información va a estar implícita dentro de eso. Sin embargo, esto, como vamos a ver más adelante, no es así. Y hay un modelo que los mismos proveedores de nube pública han creado, que se llama el modelo de responsabilidad compartida, que indica qué es responsabilidad de quién en esa relación cliente-proveedor de servicios de nube. Y la otra cosa muy importante es que los enfoques de nube no son de una única nube, sino que siempre van a ser multinube. Van a ser esquemas híbridos entre nube pública y nube privada, en donde la nube privada refiere a mi centro de datos físico. Van a ser muchas veces también multinube pública. Y eso es porque nosotros en tecnología tenemos siempre la bandera de la redundancia por delante, ¿verdad? Nosotros no nos gusta en tecnología colocar todos los huevos en la misma canasta y entonces siempre buscamos la forma de tener redundancia de servicio. Entonces siempre es deseable tener más de un proveedor de nube pública en caso alguno de los proveedores tenga alguna falla, etcétera. ¿Y quiénes van a ser los principales players a nivel de proveedores de infraestructura de nube pública? Y según Gartner, en el estudio que se realizó en 2019, los tres principales van a ser Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud Platform, como los líderes de la industria. Y un poco más abajo, pues vamos a ver otro tipo de proveedores como Alibaba, Oracle, IBM. Y definitivamente, pues cada uno va a ofrecer su propia propuesta de valor, va a ofrecer sus propios beneficios y dependiendo de lo que nosotros querramos montar a nivel de nube pública, vamos a estar utilizando diferentes servicios. Ahora, ya hablamos un poco acerca de los retos de hacer nube, de utilizar nube pública, pero ¿cuáles van a ser los retos de seguridad
en la nube pública. Y aquí todo se reduce a dos cosas muy importantes. La primera es que la adopción de la nube expande la superficie de ataque. Cuando nosotros tenemos todos nuestros recursos, toda nuestra información dentro de nuestros centros de datos propios, nosotros tenemos un único punto que proteger, ¿verdad? Y es nuestro centro de datos. Mientras tanto, si nosotros nos expandemos al uso de nube pública, vamos a agregar otro punto importante de protección, que va a ser la nube pública. Y es muy importante que lo tengamos claro porque esto muchas veces va a estar abierto al Internet y nosotros tenemos que protegerlo. Entonces, algunas estadísticas importantes, por ejemplo, para el 2021, digamos, este año, el 90% de las aplicaciones web van a tener un área más grande de ataque en sus APIs más que en sus interfaces. Esto es muy importante porque cuando nosotros hablamos de aplicaciones, ya no estamos hablando únicamente de aplicaciones web, sino que estamos hablando de aplicaciones móviles, estamos hablando de aplicaciones de escritorio. Y cuando nosotros cambiamos la forma en la que estas aplicaciones sean entregadas a los usuarios, tenemos que empezar a utilizar otro tipo de recursos para poder entregarlas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una aplicación de celular, una aplicación móvil, es muy común que mi teléfono que tiene instalada la aplicación va a consultar estos microservicios o estos APIs para ir a traer la información. Y esto también puede ser aprovechado por usuarios maliciosos, por atacantes, para extraer información de mi aplicación y esto debe estar correctamente protegido. Otra estadística importante es que para el 2025 el 99% de las fallas de seguridad en nube van a ser culpa de los usuarios o de los clientes. Esto es muy importante y muchas veces hay una mala fama de la nube en donde la nube pública, cuando hay problemas, se lava las manos, ¿verdad? Esto no es completamente cierto. Vamos a ver más adelante que las cosas quedan bastante claras cuando nosotros visitamos y evaluamos el modelo de responsabilidad compartida. Pero indudablemente el mensaje es que si nosotros somos usuarios de nube pública, nosotros vamos a ser responsables de la información que va a estar ahí dentro. Si bien nosotros no somos responsables del mantenimiento de los servidores, del mantenimiento de la seguridad física, del mantenimiento del suministro eléctrico, por ejemplo, nosotros sí vamos a ser responsables de la información que se encuentra ahí dentro y esto es muy importante. Otra estadística importante es que las compañías a nivel mundial está proyectado que hagan un gasto de más de 58 billones de dólares en servicios de seguridad administrados en 2024. ¿Y esto por qué es? Porque el cambio de paradigma, el cambio de modelo de costos que trae la nube hace que nosotros querramos manejar todo de la misma manera, ¿verdad? Como una factura de luz, como una factura de agua. Yo consumo, yo pago, ¿verdad? No tengo que comprar nada, sino que yo solamente hago este formato de renta. Y eso es algo que también se está dando en los servicios que se proveen a nivel de seguridad. Y finalmente, otra estadística importante del año anterior es que las compañías pierden promedio de 3.8 millones de dólares cuando ocurre un ciberataque. Y si bien, pues, ustedes como entidades de gobierno, pues, no van a manejar balances de perdí X cantidad de dinero, pero sí se manejan estándares de disponibilidad, si son servicios que están disponibles para el público en general, la disponibilidad es muy importante, si es información personal de población, la que se pierde es muy importante también, si es información interna de instituciones de gobierno, esto inclusive puede ser un tema de seguridad nacional, ¿verdad? Entonces tiene que estar protegido de la forma correcta. Y la segunda parte muy importante de este mensaje es que las complicaciones de seguridad en la nube van a ser las mismas que nosotros vamos a tener en nuestros centros de datos propios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente la nube y mi centro de datos van a ser lo mismo. Van a ser servidores, van a ser routers, van a ser máquinas virtuales, aplicativos de seguridad. Va a ser la misma arquitectura aterrizada, ¿verdad? Entonces van a estar abiertos y vulnerables hacia el mismo tipo de ataques, hacia el mismo tipo de vulnerabilidades.
Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia en la cadena de ataque? Si nosotros vemos la cadena de un ataque informático, ¿cuál va a ser la diferencia cuando nosotros estamos en la nube? ¿Verdad? Y básicamente la diferencia va a ser cuando nosotros estamos en nube, que nosotros vamos a estar abiertos a que la misma accesibilidad a la que gozamos nosotros al tener nuestros recursos en la nube va a ser la misma accesibilidad con la que van a encontrar los atacantes, ¿verdad? Entonces todo el proceso de reconocimiento de la cadena de ataque va a estar más disponible para los atacantes que cuando nosotros tenemos las cosas en nuestro sitio. Otra cosa muy importante es que el efecto de un ataque puede ser mucho más grande a nivel de la nube y esto va a ser por la misma escalabilidad que nosotros vamos a manejar. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la fase de explotación y nosotros estamos ya, por ejemplo, ya poseemos un servidor dentro de la infraestructura del cliente que está siendo atacado o de la institución que está siendo atacada y nosotros utilizamos esto para utilizar su procesamiento para minar monedas criptográficas, por ejemplo. Cuando nosotros utilizamos estos servidores o estos equipos que están infectados para formar parte de una botnet, cuando nosotros utilizamos esto para distribuir spam o para enviar información a otros sitios del Internet. Todo esto crece exponencialmente cuando nosotros estamos hablando de la nube. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener espacio de cómputo prácticamente infinito. Si nosotros tenemos un autoscaling, por ejemplo, donde nosotros vamos a poder crecer bajo demanda los recursos de nuestros equipos dependiendo del consumo o del uso, un atacante puede aprovechar esto para expandir exponencialmente su ataque, ¿verdad? Y esto es algo de lo que nosotros tenemos que estar muy, muy al tanto. Además, cuando nosotros tenemos estos recursos a servicio de un atacante, esto puede llegar inclusive a incrementar el costo de los servicios en la nube. Entonces, esto también es muy importante. Ahora, ¿cuál es el famoso modelo de responsabilidad compartida del que hemos platicado y el que va a indicar cómo nosotros tenemos que manejar la seguridad o qué es lo que nosotros nos compete proteger dentro de las arquitecturas de nube? Y aquí les puse en la foto un ejemplo muy, muy convencional, ¿verdad? Un parqueo. Cuando nosotros vamos a un parqueo, parqueamos nuestro carro y nos vamos, nosotros siempre miramos el mismo letrero. Usted se estaciona bajo su propia cuenta y riesgo, no deje objetos de valor dentro del vehículo, la empresa no se hace responsable por daños o robos a su vehículo. Y es básicamente lo mismo, ¿verdad? Yo proveo de un parqueo para que mis clientes se parqueen cuando me vienen a visitar, por ejemplo, pero yo no me hago responsable si se roban el carro, si rompen un vidrio y se llevan el radio, si la persona dejó una computadora visible y entonces se la robaron, si la persona dejó sin llave su vehículo y se lo roban, ¿verdad? Es básicamente el mismo modelo, ¿verdad? La nube va a ofrecer el parqueo, digamos, los recursos, los servidores, la conectividad, la conexión a Internet, la redundancia de luz eléctrica, pero lo que esté ahí adentro es responsabilidad de los usuarios. Y esto, por ejemplo, es lo que dice Microsoft acerca del nivel de modelo de responsabilidad compartida. Y dependiendo del modelo que nosotros estemos implementando, si es infraestructura como servicio, plataforma como servicio o software como servicio, nosotros vamos a estar manejando diferentes niveles de responsabilidad de lo que esté por ahí. Entonces, por ejemplo, el azul es responsabilidad del cliente. Cuando todo está dentro de mis premisas, en mi centro de datos propio, pues obviamente todo es mi responsabilidad. Desde la seguridad física, pasando por la infraestructura, controles de red, aplicación, identidad de acceso, protección de clientes, hasta los datos. Cuando nosotros adoptamos un modelo de infraestructura como servicio, como puede ser un Amazon Web Services o un Azure, nosotros vamos a ser responsables de menos cosas. Sin embargo, también vamos a ser responsables de cosas como controles de red, infraestructura, desde el punto de vista de la seguridad de lo que se encuentra ahí dentro, temas de aplicación, control de acceso, protección de clientes,
y los datos. Los datos siempre van a ser responsabilidad de los clientes. La información siempre va a ser responsabilidad de los clientes, independientemente del modelo de adopción de nube que nosotros tomemos, ¿verdad? Y pues estas responsabilidades van decreciendo conforme nosotros vamos progresando o cambiando de modelo de adopción de nube. Ahora, vamos a ver un poquito más a detalle. ¿Qué es lo que dice en común? Por ejemplo. Y para ponerlo muy resumido y en palabras sencillas, el proveedor se encarga de la seguridad de la nube y el cliente se encarga de la seguridad de lo que está dentro de la nube. ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros como usuarios de nube pública? Los datos, ¿verdad? Información de nuestros usuarios, la seguridad de las plataformas, las aplicaciones, los controles de acceso, quién puede ingresar o quién puede acceder a estos recursos, la seguridad del sistema operativo y de la red, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un servidor, si ese servidor tiene antivirus, por ejemplo, sigue siendo mi responsabilidad, aunque yo esté en la nube. Si yo tengo escritorios remotos en la nube, sigue siendo mi responsabilidad la seguridad de ese sistema operativo, de esos escritorios remotos. Y la parte de red, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, en infraestructuras físicas requiero de un firewall, lo voy a seguir necesitando en la nube porque voy a seguir necesitando el mismo nivel de seguridad o la misma protección. Y otras cosas como encripción, como protección del tráfico de red, toda esa clase de cosas pues van a seguir siendo responsabilidad de los clientes. ¿Qué es responsabilidad del proveedor? Y en este caso estamos hablando de todo lo que refiere a software, la capacidad de cómputo, la disponibilidad de los servicios, el tamaño del almacenamiento que nosotros contratamos, el mantenimiento de bases de datos que nosotros utilicemos y toda la parte de networking desde el punto de vista de asegurar la conectividad. Y a nivel de hardware, pues obviamente las diferentes ubicaciones, zonas de disponibilidad y data centers con los que van a contar los proveedores de nube pública. Pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que al usuario le corresponde la seguridad de todo lo que se encuentre dentro de la nube, ¿verdad? No sé si hay alguna duda hasta el momento. Ustedes me dicen para ver si respondemos algo o continuamos. En el chat no tenemos ninguna pregunta. De igual forma, si alguien tuviera alguna duda, puede levantar la mano y habilitar su micrófono, ¿verdad? Ok, perfecto. Continuamos entonces. Daniel, una pregunta. ¿Tú me dices cuánto tiempo me queda? Disculpa. Ok, tenemos, digamos, hasta las 10 teníamos programado, pero no hay problema si nos excedemos un poquito. Ok, Entonces, perfecto. está bien, no hay ningún problema. Ok, no hay problema. Entonces, ¿cuáles van a ser las arquitecturas en la nube y cómo nosotros vamos a empezar a explorar cómo hacemos red en la nube? Y esto básicamente es un back to basics, ¿verdad? Es regresar a lo más básico, ¿verdad? Es no luchar contra la nube, sino más bien adoptar, ¿verdad? Definitivamente es un cambio importante de paradigma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una red convencional y nosotros queremos, y aquí voy a utilizar el lapicito, y nosotros queremos llegar del punto A al punto B, si él y él están dentro de la misma red, no hay ningún problema. Y ya, se acabó. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de nube, entonces ya todo cambia, ¿verdad? Básicamente, en medio de los diferentes hosts o de los diferentes equipos, máquinas virtuales que estén dentro de la nube, vamos a tener un servicio de mapeo que básicamente es el que se va a encargar de llevar el tráfico del punto A al punto B, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, de la instancia A a la instancia B, hay un proceso que se lleva a cabo, que ahorita voy a explicar un poquito más a detalle. Pero básicamente hay un servicio intermedio que es el que dice, ok, ¿con quién te quieres comunicar? Va, con el B. Entonces, el B está aquí, en este otro hipervisor. Y todo esto es así
porque en la nube todo es virtual, ¿verdad? Todo es virtual y las comunicaciones muchas veces van de un hipervisor a otro hipervisor y entre estos hipervisores hay un servicio de mapeo, ¿verdad? Y todo esto pues eventualmente termina en que la comunicación se lleve a cabo, pero sí hay alguien en medio, ¿verdad? Y esto lo que permite prácticamente es que nosotros podamos tener diferentes clientes, diferentes instancias, diferentes cosas, todo conviviendo dentro del mismo hipervisor. Y este servicio de mapeo es el que se va a encargar de decir si el tráfico debería de ir de un punto a otro, dependiendo de la pertenencia de los servicios. Ahora, ¿cuáles van a ser las restricciones respecto de cosas que nosotros vemos eh, físicamente, ¿verdad? Respecto de cómo nosotros hacemos redes físicas. Prácticamente una restricción muy importante va a ser que todo tiene que definirse en la consola de nube, ¿verdad? No es tan sencillo como si este está dentro de la misma red que este, se van a ver, sino que todo tiene que estar definido en la consola de la nube, ¿verdad? Em, si nosotros vamos, por ejemplo, a un servidor y cambiamos la IP del servidor dentro del sistema operativo del servidor, esto no va a funcionar en la nube. Nosotros necesitamos informar a la consola del cambio de IP. Entonces, si nosotros tenemos un servidor y queremos hacer un cambio de IP, tenemos que hacerlo en la consola de la nube y dentro del servidor. Necesitamos informar. No hay una capa 2 tradicional, ¿verdad? No hay una capa de, de red, no hay MAC addresses, no hay una capa 2 tradicional, sino que simplemente hay una capa 3 disfrazada como capa 2, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de herramientas de seguridad, pues no van a haber, eh, no va a haber un clúster per se, no va a haber alta disponibilidad, no vamos a tener un ARP, no vamos a tener un failover de IPs. Básicamente muchas cosas cambian, ¿verdad? No va a haber un tráfico multicast o un broadcast. Y más adelante vamos a ver cómo se manejan cosas entonces como la redundancia, ¿verdad? ¿Qué pasa con la capa 3? ¿Verdad? Vamos a tener también diferentes restricciones. Básicamente, todo el tráfico siempre va a pasar a través de una o más tablas de ruteo. A nivel de la nube, cada instancia y cada red va a tener, se le dice router intrínseco, que es el que va a definir qué puede y qué no puede pasar, ¿verdad? Todos los tráficos que salen de una máquina virtual van a pasar por un router, ¿verdad? Cada subred y cada máquina virtual tiene un router embedido y siempre hay que pasar por los routers embedidos. Esto es muy importante y lo voy a explicar ahora, ¿verdad? Porque esto puede explicar que la nube tiene cierto nivel de seguridad. Mira, si tengo yo que pasar 2, 3, 4 routers para sacar el tráfico, yo tengo ese nivel de control, entonces tengo seguridad. Sí y no. La nube y las instancias de nube van a tener firewalls embedidos. Sin embargo, esto solamente llega a la capa 4 del modelo OSI. ¿Qué significa esto? No vamos a tener visibilidad de aplicaciones, ¿verdad? No vamos a tener visibilidad de sesiones, por ejemplo. Si no vamos a tener, pues, lo que se le conoce dependiendo de los diferentes proveedores de nube, como Security Groups, Network ACL o Network Security Groups. No vamos a tener muy buenos logs, no vamos a tener muy buena información, no vamos a tener una visibilidad de tráfico, no vamos a tener unas reglas como un firewall convencional, va a ser difícil de mantener, ¿verdad? Y están en todos lados, o sea, nosotros tenemos que definir muchas cosas en muchos lugares. Entonces, por ejemplo, instancias virtuales, subredes, balanceadores de red, tarjetas de red, todo va a tener su propio router intrínseco y nosotros tenemos que utilizar y tenemos que acostumbrarnos a esto, ¿verdad? No hay una forma de decir yo quiero usar nube y no voy a usar esta forma de hacer networking y no voy a usar estos routers intrínsecos, sino que es algo que nosotros
tenemos que utilizar, sí o sí. Entonces, Perdón, sí. Juan Carlos, tenemos acá una duda. Gabriel Castillo nos pregunta, ¿qué acciones principales de seguridad debemos tomar como clientes al adquirir un servicio en la nube? Ok, eso lo vamos a ver justo ahorita. Vamos a ver algunos casos de uso, pero prácticamente hay 3 cosas muy importantes que hay que atender cuando nosotros hablamos de seguridad en la nube. La primera es la seguridad perimetral, como si nosotros estuviéramos en físico. Esto quiere decir el uso de un firewall, con firmas de IPS, con seguridad, con inteligencia, como nosotros lo hacemos en físico. La otra cosa es la seguridad de las aplicaciones. Muchas veces la nube se utiliza para desplegar aplicaciones móviles o aplicaciones web. Entonces tenemos que tener un WAF, tenemos que tener un Web Application Firewall. Esto es muy importante. Y la tercera es la visibilidad. Muchas veces con este cambio de paradigma que nosotros estamos empezando a platicar, nosotros perdemos mucha visibilidad de tráfico, no sabemos cómo está nuestra topología, no sabemos cuántas instancias virtuales tenemos y pues existen y nosotros en Fortinet manejamos herramientas que nos ayudan a mejorar esa visibilidad y ese control, a poder visualizar las topologías, a ver desde dónde y hacia dónde está yendo el tráfico, a asegurar mejores prácticas de seguridad a nivel de lo que nosotros tenemos dentro de la nube. Si tenemos ciertos puertos abiertos o cerrados, si tenemos ciertas capacidades disponibles o ciertos protocolos de acceso que no deberíamos de tener activados. Entonces, hay varias características principales. Lo vamos a estar viendo después de esto a nivel de los casos de uso y ahí vamos a aterrizar un poquito todo esto. Pero entonces, para terminar un poquito de explicar la parte de la seguridad embedida de la nube, nosotros vamos a tener diferentes puntos en donde nosotros tenemos que autorizar un tráfico. No va a ser tan simple como en la vida real, que yo tengo un cable, tengo otro cable, tengo otro cable, sino que yo, cuando el tráfico viene a Internet, tengo un router. Cuando el tráfico va a ingresar al firewall, por ejemplo, tengo un tráfico. Cuando yo tengo que el tráfico sale del firewall, yo tengo otro router. Cuando el tráfico llega al switch o al router intrínseco de la red, tengo otro router. Cuando ese tráfico va a entrar a la instancia virtual o a la máquina virtual o al servidor, tengo otro router. Entonces, es complejo, ¿verdad? Definitivamente es complejo y es un cambio de paradigma muy importante. Y es la razón por la que nosotros tenemos que tener esa visibilidad, ¿verdad? Si el tráfico no está llegando del punto A al punto B en la nube, hay 10,000 cosas que pueden estar sucediendo. Y es la razón por la que nosotros tenemos que contar con conocimiento, tenemos que contar con aplicativos de seguridad, tenemos que contar con aplicativos que nos provean información, que nos den visibilidad. Entonces, ¿cuáles van a ser los casos de uso más importantes que nosotros vamos a manejar a nivel de seguridad? Un caso principal es la visibilidad en aplicaciones de SaaS. Y aquí salimos un poquito de los AWS y de los Azures, pero nosotros deberíamos de utilizar una herramienta de CASB o de Cloud Access Security Broker. Básicamente, estas herramientas lo que nos van a permitir va a ser tener visibilidad sobre la acción o la interacción que nuestros usuarios tienen con los servicios de software como servicio de SaaS. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy aterrizado, digamos que nosotros como institución utilizamos Office 365. Nosotros, más allá de lo que muestra la consola de un Office 365, no tenemos la capacidad de saber, por ejemplo, qué está haciendo el usuario, qué subió, si el usuario subió un archivo que tiene información sensible para la compañía o la institución, si el usuario compartió de forma pública archivos, si el usuario está haciendo un buen uso del almacenamiento aquí dentro, si el usuario perdió o comprometió sus credenciales. Por ejemplo, si el usuario se está conectando desde China, ¿verdad? Y nadie de la organización está en China. Si el usuario se está conectando a altas horas de la madrugada y no debería porque no tiene un motivo aparente para, esos van a ser la clase de beneficios de visibilidad que nos va a dar una herramienta como CASB.
La nuestra, por ponerlo un poco en concepto, se llama FortiCASB. Y pues básicamente los beneficios que van a obtener las organizaciones de la aplicación de una herramienta como esta va a ser ganar visibilidad completa sobre el uso de las aplicaciones de SaaS y el tema de reportería. Vamos a poder generar reportes respecto del uso de estos aplicativos de SaaS para justificar o tomar acciones respecto de cómo nosotros estamos haciendo la provisión interna de estos servicios, ¿verdad? Cómo nosotros estamos manejando o haciendo el buen uso o el uso aceptable de estos servicios a nivel interno de la compañía. Otro caso de uso importante es también la parte de visibilidad y control, pero a nivel de infraestructura de nube pública. Esto quiere decir de los AWS, de los Azure. Nosotros vamos a tener esa misma necesidad de visibilidad. Y nosotros lo hacemos con una herramienta que se llama FortiCWP, pero para traerlo a un concepto general, esto es un Cloud Workload Protection. Y el Cloud Workload Protection lo que me va a ayudar es a monitorear cómo estoy usando yo la nube. Por ejemplo, si mi equipo de IT hizo pruebas y dejó creadas 5 máquinas virtuales que se quedaron encendidas y están significando un gasto de dinero. Si, por ejemplo, nosotros montamos la aplicación, hicimos todo bien, pusimos un WAF, estamos protegiendo la aplicación, pero nosotros dejamos la instancia, la máquina virtual que tiene la aplicación abierta a Internet. Eso va a ser algo que vamos a hacer desde un punto de vista de protección. También arquitecturas, cómo se ve, cuántas VPCs tenemos, en cuántas zonas de disponibilidad estamos montados, ¿verdad? Cómo se ve nuestro esquema de redundancia. Si todo el tráfico está pasando o no por el firewall perimetral que yo coloqué en la nube. Toda esa clase de cosas vamos a necesitar verlas y muchas veces vamos a necesitar alguien que nos avise o que nos deje saber de esas malas configuraciones y costos no supervisados. Y esto lo vamos a hacer nosotros con nuestra herramienta de Cloud Workload Protection. Y básicamente los beneficios que nosotros vamos a obtener acá va a ser cumplimiento. Si la organización o la institución o la compañía está sujeta a algún marco de regulación, si maneja números de tarjeta de crédito, la herramienta de Cloud Workload Protection va a apuntar a estas omisiones de seguridad que se pueden estar teniendo respecto al modelo. También vamos a tener un escaneo de, ¿verdad? Porque pues toda esta información va a estar siendo evaluada por la inteligencia que nosotros. Y investigación de incidentes. Si algo pasó, va a ser mucho más sencillo ver qué, cómo, cuándo y dónde con un servicio de este tipo, ¿verdad? Ya que vamos a tener la topología, vamos a tener el inventario, vamos a tener todos los eventos y lo vamos a estar viendo ahí, ¿verdad? Otra cosa importante también, el correo electrónico. Ahora el correo electrónico está en la nube. ¿Cómo protejo yo el correo electrónico en la nube? Cuando yo tenía el correo electrónico en mi infraestructura, yo colocaba un anti-spam frente y ya estuvo. Ahora que tengo el correo electrónico en la nube, tengo una complejidad en ese sentido, pero también tengo muchas ofertas. Por ejemplo, compro Office 365 o Google Mail y el proveedor me ofrece seguridad, ¿sí? Sin embargo, no es un especialista, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos o lo que se puede hacer a nivel de muchas tecnologías para proteger el correo electrónico en la nube? Básicamente es colocar un servicio de nube y que la verificación, la protección de correo, el filtrado de ese correo se haga nube a nube. ¿Verdad? Si se dan cuenta, aquí está la infraestructura local, digamos. Entonces, el correo electrónico no tiene que entrar aquí, salir de aquí, regresar a la nube y llegar acá, sino que tenemos la capacidad de levantar nosotros un servicio de filtrado en donde el correo viene, se filtra, llega al servicio y ya luego es consultado por mis usuarios y es completamente
La experiencia de interacción del usuario con la herramienta de correo no cambia. Importante. Y también, pues, esto se puede mantener en ambientes híbridos, cuando nosotros vamos a tener, por ejemplo, algunos dominios en Office 365, en Google, y algunos dominios en servidores dentro de nuestra infraestructura, como un Exchange, como un Zimbra. Vamos a poder manejar aquí también esto, ¿verdad? Y esta es la forma más popular de hacer este filtrado, porque va a agregar menos latencia, va a ser transparente para el usuario y sobre todo, yo no tengo que montar ningún equipo. Yo tengo que pagar por un servicio. Todo esto va muy en la misma dinámica que se maneja la nube. Ahora, ¿cómo protejo lo que está dentro de la nube? ¿Cómo protejo yo lo que está dentro de la nube? Y es básicamente de la misma forma que lo hacemos en sitio, con un firewall. Un firewall que va a estar protegiendo de forma perimetral todo lo que está dentro de la nube. Y prácticamente la implementación o la arquitectura en la que se va a colocar va a depender del proveedor de nube. Aquí vemos, por ejemplo, del lado izquierdo, el ejemplo en AWS. Yo coloco una subnet pública en donde yo recibo el tráfico hacia un FortiGate y luego coloco una subnet privada y FortiGate o el firewall que nosotros coloquemos va a ser el que se va a encargar de hacer esa traducción de subred pública a subred privada. Y en Azure, por ejemplo, vamos a tener un poco lo mismo. Vamos a tener una DMZ, digamos, o una subred de seguridad que se va a encargar de recibir ese tráfico y luego se va a encargar de trasladarlo a los servidores. Es muy importante también que los servidores que nosotros tengamos acá adentro estén protegidos con alguna herramienta de antivirus o de Endpoint Detection and Response o de EDR, ¿verdad? Aquí nosotros deberíamos de mantener ese mismo control que nosotros tenemos en sitio mediante el uso de antivirus y de tecnologías de EDR. Otro caso de uso muy importante, las aplicaciones. ¿Qué pasa con las aplicaciones? Cuando nosotros publicamos una aplicación, necesitamos nosotros, adicional a un firewall perimetral, por ejemplo, tener una protección de WAF. Y el WAF a lo que nos va a ayudar va a ser a proteger exclusivamente la interacción de los usuarios con la aplicación. Por ejemplo, una inyección de código SQL, una inyección de código, un cross-site scripting, que van a ser al final las mismas vulnerabilidades a las que las aplicaciones van a estar abiertas cuando yo las tengo en mi infraestructura. Yo tengo que colocar la misma protección. Entonces, un WAF me va a ayudar. Y prácticamente el flujo de información va a ser el mismo. En ejemplo, una AWS, tráfico viene de Internet, llega a Firewall perimetral hace ese cambio de su red pública a su red privada, pasa el tráfico al WAF, el WAF field hacia la aplicación y llega al servidor. Y en un esquema como Azure, pues va a ser prácticamente lo mismo. Dentro de esa DMZ o subred de seguridad o zona de disponibilidad de seguridad, vamos a tener, además del firewall, vamos a tener el firewall de las aplicaciones y este tráfico, pues si va hacia un servidor de aplicación, va a ir hacia el WAF, y si no va hacia un servidor de aplicación, va a ir directamente. Nosotros nos encargamos del networking aquí, de la forma que nosotros lo consideremos apropiado. Ahora, ¿cómo se ve todo lo que acabamos de discutir en la foto final, verdad? Yo voy a tener, y por lo general esta es la arquitectura recomendada, por ejemplo a nivel de un AWS, yo voy a tener un Cloud Security Services Hub, se le dice, pero prácticamente va a ser una VPC de seguridad. Esto me va a permitir que las herramientas de seguridad sean independientes de lo que yo monto con propósitos de aplicación, de almacenamiento, de escritorios remotos, y yo sea infinitamente escalable aquí. Yo puedo seguir agregando VPCs acá y lo único que voy a necesitar va a ser ir incrementando el tamaño de los aplicativos de seguridad que yo estoy utilizando para la protección. Y esta VPC de seguridad va a ser el escudo. Va a recibir todo el tráfico que viene de mis oficinas, que viene de Internet, y yo voy a estar obteniendo
visibilidad por medio de Cloud Workload Protection, que es lo que estábamos platicando. Que mediante un conector, pues va a ir a traer toda la información que esto va a generar para darme información y visibilidad. Ahora, ¿cómo cambia esto, por ejemplo, para un Azure? Y lo vamos a mantener en esos dos al ser los más principales. Va a ser prácticamente lo mismo. Yo voy a tener un Cloud Security Services Hub que va a estar dentro de una VNet de seguridad y esto me va a permitir ser escalable alrededor de todas las otras VNets y yo mantener los aplicativos de seguridad en un solo lugar y solamente manejar el tamaño o los recursos asignados y licenciamiento para proteger todas estas VNets. Entonces, si yo crezco y crezco y crezco y crezco, la arquitectura no cambia, solo el tamaño y la capacidad de estos equipos, que van a ser equipos virtuales, instancias de nube dentro de la red. Y aquí voy a recibir yo todo el tráfico que viene de mis redes, el tráfico que viene de Internet, todo va a entrar por un mismo punto. Y siempre voy a tener cosas como Cloud Workload Protection para ofrecer la visibilidad. No sé si alguien tiene alguna consulta. Y por el momento, por el chat, no tenemos ninguna consulta. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, podría abrir su micrófono. Ok, perfecto. Y bueno, pues con eso concluiríamos la plática. Ahí les robé algunos minutos de más. Básicamente el propósito es que conozcamos un poco más acerca de la nube, sepamos que existen retos y que existen riesgos de seguridad también en la nube y que nosotros pues debemos protegernos. Y pues no está de más decir que nosotros como Fortinet estamos a su servicio, ¿verdad? Si ustedes están pensando en cualquier requerimiento de seguridad, ¿verdad? Más allá de la nube, pueden acercarse a nosotros sin ningún problema. Les voy a poner mi correo electrónico en el chat y pues quedo completamente a su servicio y a su disposición, ¿verdad? Abro el micrófono si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta. Juan Carlos, con una consulta. Estos servicios, digamos, que se indican acá, ¿estos se contratan al adquirir la nube? ¿Se adquieren o estos son adicionales, digamos, serían externos? Esa es una pregunta muy importante. Nosotros como Fortinet tenemos una estrecha relación con los proveedores de nube pública. ¿Qué quiere decir esto? Con Azure, con AWS, con Google, y nosotros estamos dentro de su oferta de nube. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes contratan una suscripción, montan todo en un AWS, pueden dentro de esa misma suscripción costear los servicios de seguridad, el firewall, el WAF, el CWP, ¿verdad? Y que eso venga dentro de la misma factura que AWS. Ahora, también muchas veces las compañías o las instituciones tienen sus proveedores de seguridad. Y si los proveedores de seguridad son partners de Fortinet, pues pueden venderles la licencia como se las venderían para un equipo que esté en sitio y pagarla a ustedes de forma anual y eso se registra y ya solamente se paga el procesamiento que va a utilizar la máquina virtual en la nube, ¿verdad? Prácticamente esas son las dos formas. Estos dos modelos de costo se llaman Pay as you go, que va a ser el mismo de la nube, y Bring your own license, o traiga su propia licencia, traigo mi propia licencia. Por aquí veo otra pregunta, dice, ¿la seguridad es a nivel de hardware o de software? Outer, todo es a nivel de software. En la nube ya no tenemos, nosotros no tenemos capacidad como clientes de colocar hardware en la nube. Todo es software, todo es virtualización. Y nosotros, como Fortinet, por ejemplo, hemos puesto a disposición la mayor parte de nuestro portafolio de soluciones de seguridad como aplicativos virtuales dentro de la nube. Entonces, no, la disponibilidad de los servicios o de las herramientas no es una preocupación en este sentido, ¿verdad? También consultan si se puede compartir la presentación. Yo te la puedo mandar, Daniel, la mandaría en un PDF para que la puedas compartir y todos pues la tengan, ¿verdad? Dice, el flujo del tráfico es recibido en otro servidor.
Voy a regresar un poquito en las imágenes que estábamos viendo para contestar esta pregunta. Y es, ¿el tráfico es recibido en otro servidor? Sí. ¿Por qué? Y lo voy a mostrar aquí para que sea más sencillo, lo voy a mostrar en esta. Voy a borrar. ¿Es recibido en otro servidor? Sí. ¿Por qué? Porque estos aplicativos de seguridad, al ser virtuales, se colocan dentro de servidores. Y no hacer un servidor, no estoy hablando de un Windows Server, sino que estoy hablando de recursos dentro de un hipervisor virtual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de Azure, estamos hablando de un Hyper-V. Si estamos hablando de AWS, estamos hablando de sus propias tecnologías de hipervisor. Y sí, definitivamente, un tráfico que va hacia acá adentro pasa primero por este FortiGate o el firewall que nosotros seleccionemos, que va a estar montado en un hipervisor, que es el mismo hipervisor, por lo general. Y él lo que va a hacer es recibir en esta y trasladar en esta. Y ese tráfico, al atravesar aquí adentro, va a ser que cuando atraviesa un equipo físico. El tráfico se va a filtrar, el tráfico se va a bloquear, el tráfico va a pasar por reglas, y todo esto pues se va a trasladar, ¿verdad? ¿Quién define las reglas de seguridad? Hay muchos puntos en donde se definen las reglas de seguridad. Recordemos que todo este camino del tráfico está lleno de routers intrínsecos. La VM tiene su router. Las tarjetas de red de un firewall, por ejemplo, van a tener sus routers. Las interfaces a internet van a tener sus routers. Y estas reglas de seguridad se tienen que definir dentro de este, que sería el firewall, y dentro de cada uno de estos. Entonces, si yo recibo un tráfico desde internet, desde una dirección X, y ese tráfico tiene que llegar a esta red interna, esa regla tiene que existir aquí, aquí, aquí y aquí, ¿verdad? Siguiente pregunta. Dice, por motivos de auditoría, con herramientas contratadas por nosotros, si tenemos acceso a reportes, pero si viene incorporado en la nube, ¿se tendría acceso a reportes? Sí, digamos, a nivel de nuestros aplicativos, digamos, hablando de lo que nosotros ponemos a disposición en la nube, interfaces gráficas, sistema operativo, funcionamiento, interfaces de configuración, reportería, todo va a ser exactamente igual que en sitio. Ahora, ¿cuál es la recomendación para temas de auditoría? Y aquí yo me voy a volver a cambiar de slide. La recomendación para temas de auditoría es que nosotros la parte de la. ¿Por qué? Primero que todo, si nosotros tenemos una arquitectura en la nube, lo más probable va a ser que tengamos que definir una línea base de cómo voy a llevar yo la seguridad. Entonces, por ejemplo, todos estos servidores solo van a tener acceso por aquí a este y viceversa. Todos estos escritorios remotos solamente van a ser accesibles por medio de este. Y como esto va a ser interno, solamente podemos acceder al ambiente de la nube desde nuestras oficinas por medio de un túnel de VPN. Por ejemplo, eso puede ser un ejemplo de una línea base de seguridad. ¿Cómo nosotros extraemos información y obtenemos visibilidad de si esto se está realizando de forma correcta? Con un aplicativo de Cloud Workload Protection. Él es el que me va a dar la visibilidad. Me va a dar la visibilidad de ver este diagrama, me va a dar la visibilidad de ver si alguna instancia de por aquí se está conectando directamente a Internet, me va a dar la visibilidad de que el tráfico esté pasando efectivamente a través de todos mis equipos de seguridad que yo tengo acá y no está yéndose directo, ¿verdad? Entonces, es muy importante el tema de visibilidad cuando nosotros tenemos temas de auditoría. Más que todo porque perdemos mucha visibilidad cuando nos vamos a la nube, ¿verdad? A veces no sabemos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ok, hay otra pregunta aquí de Douglas. ¿Qué base legal se tiene al contratar un servicio de almacenamiento con relación a respaldos por fallas? Esto es muy importante. Cuando nosotros contratamos un servicio, vamos a tener la capacidad de manejar ese servicio de respaldo por fallas.
¿Qué puede ser un respaldo por fallas? Por ejemplo, yo aquí tengo información, ¿verdad? Voy a borrar aquí algunas líneas. Por ejemplo, yo aquí tengo información a nivel de mis instancias y cómo yo me aseguro de que esa información no se va a perder. Si se cayó algo, si se borró algo, cómo me aseguro yo que esa información no se va a perder. Y la nube tiene muchísimas formas de encargarse de esto. Voy a ver si tengo aquí cerquita el slide. Prácticamente la nube ofrece múltiples zonas de disponibilidad, se les dice. Y con zonas de disponibilidad nos referimos a diferentes regiones, a diferentes data centers que están disponibles a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que se hace por lo general? Yo estoy en Guatemala, entonces contrato el servicio, pues obviamente por acá, ¿verdad? En Estados Unidos, cerca, físicamente donde yo estoy, para reducir la latencia. Pero ¿qué pasa si se caen estos data centers? Si cayó un meteorito en los Estados Unidos y se murieron los data centers. La nube pone muchos recursos a disposición. Por ejemplo, nos permite escoger zonas de disponibilidad. Entonces nosotros podemos tener una redundancia teniendo la información en este data center y en este data center. O teniendo información también en este data center o en este data center. Obviamente, pues todo esto tiene un costo. Y nosotros podemos definir incluso cuál va a ser la migración de mi información. Si se murió Texas, ¿para dónde se va mi información? Yo creo que se vaya para Canadá. Si se murió Canadá, ¿para dónde se va mi información? Yo quiero que se vaya para la India. Si se murió la India, ¿a dónde quiero que vaya mi información? Para Australia. Entonces, estos migration paths existen dentro del esquema de regiones y de zonas de disponibilidad en el mundo. Y así es como nosotros manejamos redundancia en la nube. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un firewall y nosotros queremos redundancia a nivel del firewall, esto no es implicativo únicamente de que existan dos firewalls, sino que exista un firewall aquí y un firewall aquí. Y que entonces yo tenga aquí una relación de alta disponibilidad, ¿verdad? Entonces, así se maneja un poco el tema de redundancia. Digamos, la nube tiene eso muy por dentro, ¿verdad? Y la base legal que tiene del proveedor de nube hacia nosotros es, si usted tiene muchas zonas de disponibilidad, muchas regiones, nosotros ofrecemos de que esta información va a estar siempre en ambos sitios y va a estar protegida contra desastres, digamos. Esa sería un poquito la base legal. Y eso lo definimos nosotros cuando contratamos nube. Perfecto. Creo que ya no hay más preguntas. Y un placer estar con ustedes el día de hoy. Yo me llevo muchas cosas de la presentación. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Espero que les haya ayudado a comprender un poquito más de qué es la nube, de cómo funciona y cómo nosotros podemos aprovechar esto para ofrecer ventajas para mis instituciones. Y como les comenté, mi correo está en el chat, estoy completamente a las órdenes. Si ustedes tienen prácticamente cualquier necesidad respecto de seguridad, pueden comunicarse con nosotros y nosotros podemos apoyarlos, ¿verdad? Muchas gracias, Juan Carlos. Pues en vista de que ya no hay más dudas, pues vamos a dar por terminada acá la charla. Un agradecimiento muy especial a ustedes, Juan Carlos, a su equipo, uno especial a Odulio Sierra también, que hacen posible que, pues, que estas charlas se puedan dar, ¿verdad? El objetivo principal de estos eventos es crear una cultura de educación tecnológica en las diferentes instituciones del Ejecutivo y en la población en general. Queremos invitarlos a que nos sigan acompañando todos los miércoles al evento de miércoles de webinar y que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Comisión GAE Oficial. La grabación de estos webinars pues están subidos en este canal de YouTube.
y pueden volverla a escuchar. De parte de la Comisión GAE, pues deseamos que se encuentren muy bien. Queremos seguir compartiendo con ustedes la invitación. Y pues con gusto les estaremos enviando ahí a su correo la invitación, ¿verdad? Muy agradecidos por la participación. Deseamos que tengan un excelente día y pues los esperamos el siguiente miércoles. Que tengas un buen día, ingeniero Juan Carlos, y muchas gracias por la participación. Al contrario, a ti, Anel, muchas gracias. Feliz día para todos. Buen día.